Bienvenidos a la parte 2 de características de los adultos con altas capacidades. Hoy hablaremos sobre las características emocionales. Si no viste el primer vídeo que subí la semana pasada, lo puedes ver aquí. En el vídeo anterior os comentaba que muchos adultos con altas capacidades se han redescubierto en su adultez, pero realmente ya lo sabían cuando eran pequeños. Les habían dicho, pues tienes un CI muy alto, o tienes un 140 o tienes un 130, eres más listo que los demás y ya está. O simplemente no les han dicho nada y ellos saben que hubo ahí una evaluación, que salió una cosa más alta que la otra y no se lo han explicado bien. El caso es que cuando han sido adultos de repente han dicho, que eso también impacta en las emociones, como que desde el punto de vista del CI estrictamente, ellos simplemente pensaban, pues bueno, soy más listo y ya está, ¿no? Pero muchas sensaciones más a nivel subjetivo, esa intensidad emocional, esa sensibilidad, no la habían relacionado a esa alta capacidad intelectual. Y es que si ves el vídeo anterior en el que te explico características generales y cognitivas de la alta capacidad intelectual, verás que muchas de estas características evidentemente impactan en lo emocional, porque esas características cognitivas son de nuestro cerebro. Y como ¿dónde, con qué órgano procesamos nosotros las emociones? Pues con el mismo cerebro que tiene esas habilidades cognitivas. Por lo tanto, igual que en el vídeo anterior hablábamos de cómo impacta esto en la vida cotidiana, pero concretamente en el plano emocional. Esa es la parte que muchas veces nos falta. Y creo que este nuevo concepto, nuevo entre comillas, de alta capacidad intelectual nos ha permitido entender también esa parte. Es importante en este punto tener en cuenta que no hay una personalidad concreta de la persona con altas capacidades, aunque de este tema de la personalidad ya hablaremos porque tengo un vídeo que llevo preparando muchos meses con respecto a esto. Una mente caótica, señores. Muchas veces ciertos rasgos de personalidad pueden ser más bien consecuencia de ciertas vivencias o más bien de las sensaciones que ciertas vivencias nos han provocado. Esas vivencias las podemos haber vivido como personas con alta capacidad desde niños por una conjunción entre pues cómo era el entorno y cómo éramos nosotros. Y eso muchas veces tiene ciertas consecuencias a nivel emocional o de personalidad. Y os pongo un ejemplo. Yo siempre me he definido como una persona tímida. ¿Pero qué es la timidez? Luego, analizándolo realmente, yo soy una persona que no me importa hacer el tonto por la calle, no tengo sentido del ridículo y relaciono más esa timidez con un bloqueo emocional y una especie como de miedo al rechazo. ¿De dónde puede venir ese miedo al rechazo? De muchísimos sitios, pero muchas veces esa característica, esa distancia cognitiva con respecto a los demás niños de nuestra edad, nos puede haber generado desde muy pequeños esa sensación como de aislamiento, de soledad, de diferencia, de decir, a mí me pasa algo, yo noto esa distancia, por eso me gusta tanto esa palabra, con respecto a los demás, pero no entiendo por qué. Y todo eso ha impactado en cómo me siento con respecto a los demás, en cómo me relaciono, etc. Pero luego hay cuestiones pues intrínsecas de la alta capacidad y es que si tengo esa mayor capacidad de observación, de análisis, mayor capacidad de comprensión desde más pequeños, puedo entender muchas cosas antes, puedo entender cosas que pasan también a nivel emocional y eso me permite tener una vida emocional más rica en lo positivo muchas veces, pero también nos puede afectar negativamente en el sentido de que cuando tú entiendes más y ese más es mierda o es una situación complicada, pues hay un mayor factor de vulnerabilidad. Esto no significa que emocionalmente sea per se negativa la alta capacidad intelectual, pero tiene unas particularidades o peculiaridades que es importante tener en cuenta, sobre todo para los que somos profesionales y trabajamos ya sea desde la educación o desde el ámbito sanitario o social o incluso desde el ámbito laboral, recursos humanos, con personas con altas capacidades. Lo que quiero decir es que tanto la experiencia educativa como la experiencia de vida impactan en nuestro desarrollo emocional y social, y esto interactúa de alguna manera con esas características de las que hablamos en el otro vídeo de las altas capacidades y tienen como consecuencia pues algunas características emocionales específicas. En primer lugar, alta sensibilidad. Se habla mucho del término PAS, persona altamente sensible, no voy a entrar a analizar esa cuestión, pero sí que hay muchos estudios al respecto de la relación entre esa alta sensibilidad emocional
y la alta capacidad intelectual. De hecho, en el libro Inteligencia de Roberto Colom, que tiene una tabla chulísima de correlaciones del CI con otras cuestiones, aparece la alta sensibilidad emocional entre ellas, y cuando analizamos listados de características o rasgos de alumnado con alta capacidad intelectual, que es en los que me he basado para hacer estos últimos 2 vídeos, encontramos siempre la alta sensibilidad. Pero ojo, porque esto no tiene por qué ser solamente desde el punto de vista negativo, que es como se suele ver. Esa alta sensibilidad también es para las cosas buenas y tiene que ver con ese mayor interés, con esa curiosidad, con esa necesidad de exploración, esa apertura a la experiencia como rasgo más de personalidad, esa necesidad de explorar, de entender. Esa es la parte positiva de la sensibilidad, emocionarnos con pequeñas cosas, como coger un libro, darte cuenta de lo mucho que vas a aprender y que se te ericen los vellos del brazo. Ese tipo de cosas son alta sensibilidad, son la parte bonita de la alta sensibilidad. Ver el detalle de la preciosidad de un momento único pero a la vez cotidiano, como de repente estar en el sofá con tu pareja, mirar a tu pareja y decir qué feliz soy, qué bonito este momento. Ser capaz también de ser sensible para las cosas buenas y bellas de la vida. Pero también la alta sensibilidad puede ser pues para cosas más negativas en el sentido de que pueda hacer que nos abrume la vida, y esa mayor capacidad de observación y de análisis de las situaciones y del entorno, aunque se pueda ver para lo positivo, también tiene pues ese lado negativo de ser muchas veces, cuando eres más consciente de las cosas, tienes esa mayor profundidad, pueden afectarte más situaciones sociales o emocionales que a otra persona pueden no afectarle tanto. Por ejemplo, en el grupo de adultos con altas capacidades, este mes de noviembre hablamos sobre amistad y hablamos concretamente del tema de cómo algunos viven la traición o el rechazo. Y esto tiene mucho que ver también con los valores y el sentido de la justicia que vamos a comentar después. Pero en fin, que esta alta sensibilidad emocional es un rasgo característico de la alta capacidad intelectual. En segundo lugar, la intensidad emocional. He querido como separarlos para que entendamos la alta sensibilidad como algo más genérico, no solamente como para la parte más puramente de gestión de las emociones, sino más bien para esa parte perceptiva. Porque en la alta sensibilidad también podemos incluir todo lo sensorial, es decir, cómo me afectan más los ruidos, las luces, el llevar ropa apretada o ajustada, los olores, etc. Pero la intensidad emocional sería como una parte específica, ¿no?, dentro de esa alta sensibilidad, lo que tiene que ver con las relaciones que comentaba antes, con las relaciones, con cómo vivimos o cómo nos afectan las cosas que suceden en el entorno, vivir las cosas muy intensamente, aunque no lo parezca desde fuera, que te duelan mucho las cosas muy dolorosas, que te hagan muy feliz las cosas muy alegres. De nuevo, esto está relacionado con esa mayor capacidad de análisis, ese razonamiento complejo, el entender mejor las cosas nos hace vivirlo más intensamente. Esto muchas veces a nivel de gestión emocional puede suponer un reto, porque como comentábamos en el vídeo anterior, somos capaces de manejar gran cantidad de información. Esto también vale para lo social y para lo emocional. Por lo tanto, tenemos tal cantidad de información emocional que manejar que muchas veces lo hace complicado, y es por lo cual en ocasiones es interesante, cuando pedimos ayuda psicológica, pedagógica, etc., contar con un experto en altas capacidades o con alguien que entienda las altas capacidades para que comprenda cómo es tu forma de pensar y que entienda cómo esta dicotomía de tengo mayor facilidad para gestionar mis emociones, pero tengo mucha más cantidad de cosas que gestionar y por lo tanto eso hace que pueda ser más complejo, aunque para mí sea más fácil porque tengo más habilidad. Es como un poco paradójico. De hecho, hace poco Paloma Merello subió un post a su cuenta de Instagram, que es muy interesante y os recomiendo ver, sobre cómo puede afectar el trauma a personas con altas capacidades. Es decir, entender si la alta capacidad es un factor protector frente al trauma o al revés, un factor de vulnerabilidad. Se obtuvo que es más bien, puede ser un factor de vulnerabilidad. El comprender mejor las cosas puede hacernos más vulnerables y por lo tanto que nos afecten en mayor medida que le podrían afectar a otra persona. No obstante, aunque este estudio en concreto no lo contempla, en general se habla de que las personas tienen, y aquí entro con la número 3, mayor resiliencia o capacidad de superación, y esto se ve en la respuesta a la psicoterapia. Es decir, como pacientes por lo general son mucho más rápidos, ¿no?, a la hora de aprender sobre sus emociones, sobre lo que les pasa,
y más habilidosos a la hora de resolver sus problemas emocionales. No obstante, previamente ha habido esa situación de vulnerabilidad. ¿En qué cosas se ve esta capacidad de resiliencia? Pues bueno, es repasar un poco cómo ha sido tu vida, los obstáculos personales, sociales, familiares, emocionales a los que te has tenido que enfrentar y cómo los has superado a lo largo de los años, cómo has superado esas crisis existenciales, esos bloqueos, esas dificultades, y no tanto dónde has llegado profesionalmente o académicamente, porque eso no es tan importante, sino comparativamente dónde has llegado con respecto a cómo has estado en otros momentos de tu vida. Aunque esto va a depender mucho de la etapa de la vida en la que te encuentres. Si yo me hubiese topado con este vídeo hace 4 años, no me habría considerado una persona resiliente porque no era consciente de los problemas que yo había tenido, cosa que ahora sí. Y ahora sí soy capaz de analizar eso después de haber estado 3 años en terapia y haber tenido un recorrido con respecto a superar ciertas cuestiones emocionales. Así que en este punto es donde te recomiendo que si llevas tiempo pensando en que necesitas hacer terapia porque tienes problemas emocionales que a lo mejor ni siquiera sabes de dónde vienes, un vacío existencial muy grande, que no sabes cómo resolver tú solo, pues que pidas ayuda de psicoterapia. Te voy a dejar algunas recomendaciones en la descripción. En cuarto lugar tenemos la sobreexcitabilidad. Si no has escuchado hablar de las sobreexcitabilidades, es una de las pequeñas partes de la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski. Es algo que se comenta mucho cuando hablamos de alta capacidad y es esa sobreexcitabilidad a nivel intelectual, a nivel motor, a nivel imaginativo, sensorial, pero también emocional. Esto ya lo hemos comentado en la parte de alta sensibilidad e intensidad emocional, pero quería compartírtelo aquí para que lo escuches con un término diferente, por si lo lees por ahí, pues que estés un poco ubicado en qué es exactamente la sobreexcitabilidad emocional. Esta sobreexcitabilidad emocional es una intensidad emocional mucho mayor, que es lo que hemos comentado antes, tanto para lo bueno como para lo malo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solo para lo malo, que es lo que solemos escuchar y en lo que nos solemos centrar, para lo bueno y para lo malo. Y una mayor profundidad y complejidad a nivel emocional. En el número 5, algo que no se suele comentar y que lo he puesto aquí en verde porque lo he añadido yo, al igual que lo de la resiliencia, que bueno, aquí si te interesa leer un poco más sobre neurociencia y educación, te recomiendo este libro de mi compañero Eduardo Muñoz, en el que habla sobre esta capacidad de resiliencia, entre otras cosas. Y luego he añadido esta elevada introspección, porque es una consecuencia natural de esa mayor capacidad de análisis, unida a esa característica de ser más autodidactas que comenté en el vídeo anterior. Y en general es algo de lo que me he dado cuenta también trabajando con personas con altas capacidades, en comparación con personas que no tienen altas capacidades, ¿no? Este nivel de introspección es mucho más elevado. También esto puede ser una consecuencia y habrá personas que sean más o menos introspectivas. Desde luego la capacidad para la introspección es muy elevada si se desarrolla esa capacidad, porque a lo mejor hay personas con altas capacidades que no son tan introspectivas porque se han dedicado a desarrollar otras habilidades, ¿no? Pero el que es introspectivo tiene una elevada introspección y una gran capacidad, también unida a este mayor manejo de la información, esta mejor comprensión, relación de ideas, etcétera, y la metacognición que comentamos también en el vídeo anterior, es decir, esa capacidad para pensar sobre mí mismo, sobre cómo aprendo y sobre cómo pienso. Como consecuencia, hay una mayor introspección. En el número 6 tenemos el sentido de la justicia. Muchas personas con altas capacidades muestran desde muy pequeños este elevado sentido de la justicia, esta sensación de que las cosas son injustas a su alrededor y muchas veces de tener la necesidad de expresarlo, aunque sea a costa de no coincidir con los demás o a costa de desafiar a la autoridad en ciertos momentos. Esto lo puedes ver también pues en tu relación con el trabajo, en tu relación con tus superiores, pero también con tus amistades. En cualquier caso tiene que ver con una convicción, con ciertos valores, con una capacidad de comprensión más elevada y con esa complejidad para entender cosas que muchas veces sentimos que los demás no están entendiendo. Esa distancia con respecto a lo que yo soy capaz de ver, entre comillas, y donde se han quedado los demás, con respecto a cosas que nos parecen justas o injustas, nos hace muchas veces pues sacar esa necesidad de enfrentarnos a ciertas situaciones para intentar que las cosas sean mejores tal y como nosotros lo consideramos. Este tema del sentido de la justicia también hay que cogerlo un poco con pinzas, ya lo comenté en este vídeo,
pero sí que es interesante quedarnos con esa sensación de lo que a mí me provoca el necesitar hacer justicia con algo que a mí me parece justo. En el número 7, perfeccionismo. Hay que entender aquí que el perfeccionismo es una habilidad muy importante y muy necesaria, porque si no somos perfeccionistas es más difícil lograr lo que queremos o los objetivos que nos proponemos. Por lo tanto, ser perfeccionista es una gran habilidad, pero emocionalmente nos puede afectar si tenemos ese perfeccionismo insano, que por ejemplo se puede ver mucho en las chicas que desde pequeñas hemos aprendido a ocultar lo que sabemos, muchas veces porque hasta que no esté perfecto no lo queremos mostrar o no lo queremos enseñar. El otro día hablaba con una persona conocida que me decía que le cuesta mucho hacer cosas o apuntarse a actividades que siente que no las hace bien. Es decir, o lo hago muy bien o no lo hago. Si siento que lo hago a medias bien, prefiero no hacerlo o no enfrentarme a ello. A mí otra cosa que me pasa, por ejemplo, es que nunca digo que se me da bien algo, a no ser que sienta que se me da lo suficientemente bien como para decir que se me da bien. Como por ejemplo el dibujo. El otro día mi pareja vio un dibujo mío que nunca había visto, porque no dibujaba yo desde que era adolescente, y me dijo: jolín, qué bien dibujas, no lo había visto. Claro, yo nunca me he atrevido a decir dibujo bien, porque no considero que dibuje lo suficientemente bien como para decir que dibujo bien. Esto, que puede ser muy interesante en el sentido de que te hace ser consciente de tu capacidad real y de todo lo que tienes por mejorar, eso está muy bien, porque nos hace ser humildes frente al aprendizaje, y eso es muy importante, el entender que no lo sabemos todo y que todavía tenemos mucho que aprender, pero al mismo tiempo nos puede impedir enfrentarnos a cosas que nos pueden enriquecer por el simple hecho de que sentimos que si no lo hacemos lo suficientemente bien, es mejor no hacerlo. Y luego muchas veces se puede generar, punto número 8, frustración ante el fracaso o el posible fracaso. Muchas personas con altas capacidades, cuando eran pequeñas, aprendían muy rápido en el cole y muchas veces, con leérselo un par de veces, aprobaban. Por lo tanto, no tuvieron que esforzarse demasiado en conseguir ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que llegados a un momento de la vida nos damos cuenta de que hay cosas, hay habilidades o aprendizajes, por ejemplo, a muchos les pasa cuando se pasa a la secundaria o cuando se pasa a la universidad, que de repente no te basta con leértelo un par de veces. Entonces te frustras porque sientes que te está costando muchísimo, porque normalmente te ha costado muy poquito. Y eso genera una gran frustración. También por las altas expectativas que se tienen, que pueden ser internas o pueden ser del entorno o provocadas por el entorno. Muchas veces, aunque no se haya estado nunca identificado, estas altas expectativas están ahí. A mí me ha pasado. A mí mi madre siempre me ha dicho: tú eres capaz de hacer lo que quieras. Y eso, que puede parecer confianza y puede estar muy bien, hay que tener cuidadito, ¿no?, con las cosas que les decimos a los niños y cómo se las decimos. No, mamá, yo no soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo tengo una gran capacidad que puedo utilizar para hacer cosas que me gustan, que me apetecen, pero no puedo hacer cualquier cosa. Y muchas veces estas altas expectativas nos llevan a creer que si no las podemos alcanzar, no somos suficientes y no valemos lo suficiente. Muchas veces estas expectativas, como digo, se ponen desde el entorno por la percepción que tienen del niño o de la niña con altas capacidades, que luego se convierte en adulto, ¿vale? Recordemos que cuando hablo de niños, estamos repasando nuestras infancias como adultos. Esto lo quería comentar al final, pero aprovecho y lo comento en este punto. Si estás en ese proceso de intentar descubrir si realmente fuiste un alumno con altas capacidades, si eres una persona con altas capacidades, una parte muy importante es que revises tu infancia y que te hagas preguntas. Al final del vídeo te dejo algunas preguntas, pero sobre todo es importante porque vemos de dónde vienen las cosas que sentimos ahora. Por eso es muy importante revisar nuestra historia. En el número 9, autoexigencia. De nuevo hay autoexigencia sana y autoexigencia insana. Esto digamos que es perfeccionismo para con uno mismo. Y dentro de estas características emocionales, de los listados, se suele incluir cómo son muy críticos consigo mismos. Esto tiene mucho que ver también con estas altas expectativas que comentábamos. Es decir, las características emocionales, tal y como yo las veo, por eso quise hacer primero el vídeo sobre las características cognitivas, son una consecuencia en el plano emocional de muchas cuestiones cognitivas. No solo que seamos así porque nuestro cerebro sea así, sino cómo interactúa, cómo somos aquí dentro con todo lo que nos pasa, ¿no?, con el entorno, con cómo lo vivimos, con cómo nos empezamos a percibir a nosotros mismos desde que somos pequeños, la idea
que generamos, las expectativas que tenemos nosotros de nosotros mismos, las que tienen nuestros familiares. Y muchos de estos alumnos y por lo tanto muchos adultos con altas capacidades son altamente críticos consigo mismos. Y te dejo un regalito por aquí, que es este vídeo sobre autoexigencia, en el que hablo un poco sobre esta parte de que la autoexigencia es algo positivo y sobre todo cómo dejar de ser autoexigente sin exigirte dejar de ser autoexigente, una cosa que a veces hacemos sin querer pero que nos sale. En el número 10, capacidad de liderazgo. Esto sería más bien una característica general, pero he querido incluirlo en la parte emocional porque considero que tiene que ver un poco con características, ¿no?, emocionales, más sociales, de personalidad, entendiendo que cada uno tiene su personalidad y que no hay una personalidad de la persona con altas capacidades, pero por lo general hay un interés por la organización y el manejo de grupos, aunque este interés no siempre es interés, es capacidad, ¿vale? Porque muchas veces lo veo por ahí como interés y es como, a lo mejor a mí personalmente no me interesa, pero tengo la capacidad para liderar. Cuando he tenido la oportunidad de liderar un grupo, por el motivo que sea, lo he hecho con una buena organización, con un liderazgo democrático muy eficaz, emocionalmente justo, que tiene en cuenta a los demás, que observa al grupo, que maneja toda la información, en fin, un poco todas estas características de las que hablamos en el otro vídeo, enfocadas a esta capacidad de liderazgo. Si puedo tener esa mayor sensibilidad, esa mayor empatía y ser más sensible socialmente hablando con respecto a qué necesitan los demás, estos son características de un buen líder. En el número 11 he metido alta motivación a la tarea, lo mismo por la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje. Cómo me implico emocionalmente, cómo disfruto, lo bien que me siento cuando hago las cosas que me gustan. Esa sensación de cosquilleo que yo decía cuando tú abres un libro y dices cuánto tengo que aprender, o cuando vas a un curso y estás escuchando una información y te emocionas por lo mucho que estás aprendiendo, por lo interesante que es. Esa parte emocional de la relación con el aprendizaje me parece como muy importante porque es algo que no había tenido en cuenta hasta hace poco en lo más sensorial, me refiero. Las emociones también se sienten en el cuerpo, evidentemente, y yo puedo relacionar esta sensación de emoción con respecto a la motivación de una tarea físicamente con ese como cosquilleo de ¡ah, qué guay!, ¿no? Lo mucho que voy a aprender, esa sensación de emoción que es tan gratificante y que tiene que ver con esa alta sensibilidad emocional, también, pues bueno, está muy presente en las personas con altas capacidades. En el número 12 quería mencionar esa mayor empatía que vienen pues de esa capacidad de observación de las situaciones, del entorno, esa capacidad de ponernos en el lugar de los demás. Como digo, esto va a depender muchísimo del entorno, habrá personas con altas capacidades pues que sean menos empáticas porque han desarrollado otras habilidades, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me gusta entender la parte social y emocional sobre todo a nivel de desarrollo de habilidades como un área del desempeño más. A lo mejor una persona que ha dedicado toda su vida a las matemáticas no se ha parado a observar su ambiente social, no se ha parado a intentar entender a las personas de su entorno o no ha podido hacerlo y por lo tanto esa parte a lo mejor le cuesta más porque se han enfocado en otras cosas. Por eso también es súper importante entender que la alta capacidad intelectual implica lo emocional, porque el cerebro es el mismo, para poder atender no solo a la parte intelectual, sino a la parte de gestión emocional y de habilidades sociales y relación con el entorno, porque somos también personas que tenemos una gran capacidad para lo social, para todo lo que nos propongamos. Estoy cayendo en lo mismo que mi madre, fíjate. Todo lo que tú quieras, tú lo puedes hacer. En fin, y esto tiene también que ver con la habilidad de la capacidad de liderazgo que he comentado antes. En el número 13 metería el aburrimiento y los problemas de concentración que se dan cuando no hay motivación y cuando lo que estás aprendiendo es repetitivo. Para mí es en lo cotidiano una sensación que, por ejemplo, yo tuve en lo laboral cuando llevaba un par de años en un trabajo en el que no me sentía valorada, era muy repetitivo, muy monótono, encima me pagaban fatal, o sea, todo mal. Y yo convivía con esta sensación de apatía total, de desmotivación que emocionalmente me afectaba, porque esa chispa de la que hemos hablado que sentimos cuando nos gusta mucho algo, no la sentía y yo necesitaba sentirla. Aparte de esa sensación de decir, este trabajo va a ser siempre así, mi vida va a ser siempre así, de triste y de falta de vida, me entristecía tanto que emocionalmente me tenía agotada. Y para mí entender que yo necesitaba saciar esa curiosidad y esa necesidad de exploración y hacer muchas otras cosas aparte de mi trabajo,
fue muy importante. Y por último, metería aquí el inconformismo. Somos personas que, relacionado un poco con este sentido de la justicia y también con el perfeccionismo y la autoexigencia, nos frustra y podemos sentir gran impotencia cuando las cosas son ilógicas o poco razonables. Cuando un sistema, en el ámbito laboral, por ejemplo, es así y se ha hecho así toda la vida y tú no lo puedes cambiar porque esto es así. La grandísima frustración que eso nos genera y la impotencia de sentir que nosotros no podemos cambiarlo. A mí me sucedió con respecto al sistema educativo. Yo soy pedagoga, ya lo sabéis, y si no lo sabes, pues ya lo sabes. Y me sentía muy frustrada con respecto a cómo era el sistema educativo, cómo tratábamos a los alumnos, cómo estaba falto de toda esta motivación, de toda esta necesidad de curiosidad, de experimentar, y cómo acababa siendo un sistema puramente productivo. Era algo que me generaba mucha impotencia. Y el inconformismo interno que yo tenía no estaba siendo saciado en el sentido de que yo sentía que no podía cambiar nada, por eso menciono la palabra impotencia. Y creo que ser una persona poco conformista es algo muy positivo, aunque muchas veces duela, pero nos ayuda a salir de situaciones que consideramos injustas y con las que no estamos cómodos, sobre todo cuando no encaja con nuestros valores. Bueno, espero que te haya servido este vídeo. Te recuerdo que este listado de características lo he sacado un poco viendo listados de características en el plano emocional de alumnos con altas capacidades, es decir, sigue siendo un poco como racional en cierto modo, y he querido como bajarlo un poco a tierra, intentar verlo desde lo cotidiano o cómo lo vivimos en el plano emocional como adultos. Pero como te comento, si quieres indagar un poco más sobre estas características de las altas capacidades y si tú podrías cumplirlas, te animo a que revises alguno de estos listados y pienses en cómo eras de niño. Esta parte de repasar la infancia cuando somos adultos es muy importante. Piensa, por ejemplo, si fuiste precoz en comparación con los niños de tu edad, si tenías un nivel de alerta inusual, precocidad en el lenguaje, en el ámbito psicomotor, en lo académico, si tienes la sensación de que todas esas características, ¿no?, que puedas ver en un listado de alumnos con altas capacidades te hicieron sentir diferente o te hicieron sentir esa distancia con respecto a los demás niños, y si tenías esta sensación de soledad aunque estuvieras acompañado, por esta incomprensión, si hubo algún profesor que pensó que destacaras de alguna manera, aunque no supiera exactamente decir en qué, pero que tenía como esta sensación y esta confianza en ti para intentar ayudarte, o quizá alguna evaluación perdida, alguna evaluación que te hicieron de pequeño porque destacabas con respecto al resto, o porque, como me pasó a mí, pensaban que todo lo contrario. Y sobre todo, pues eso, revisa estas características y piensa cómo eras en el colegio como aprendiz. Y esto no es solo importante por lo académico, sino porque pasamos en el colegio muchísimas horas de nuestra vida. Es el primer lugar donde aprendemos a socializar, donde aprendemos sobre el mundo, sobre las relaciones, sobre las emociones. Piensa cómo te relacionabas con el aprendizaje, con tus compañeros, cómo te sentías con respecto al resto de la clase, con respecto al resto del colegio, con respecto a los valores del colegio, cómo te relacionabas con la autoridad, qué profesores te gustaban más y menos y por qué, qué asignaturas te gustaban más y menos y por qué, si cambiaba con respecto al profesor, si te costaba como amoldarte o encajar en el ritmo del aula, ya sea por exceso o por defecto, pero sobre todo lo más importante, cómo te hacía sentir eso. Esto es en cuanto a estas características más emocionales, cómo te hacía sentir todo esto. Te dejo en la descripción de nuevo algunos documentos oficiales sobre alumnado con altas capacidades que puedes revisar. De nuevo, para mí el resumen en lo emocional es complejidad emocional, vulnerabilidad en muchos casos, resiliencia en otros, vulnerabilidad y resiliencia al mismo tiempo y profundidad emocional. Cuéntame si te ha gustado este vídeo, si quieres que indague un poco más en alguno de los puntos de los que he hablado. En plan, Sandra, haz un vídeo hablando concretamente de esto. Cuéntamelo en comentarios porque quiero que este vídeo sea pues como un inicio de empezar a hablar un poco más de altas capacidades y emociones de la manera pues más coherente, rigurosa y prudente posible. Cuéntame si algo de esto pues te ha resonado, si estás en ese proceso de búsqueda, si te estás cuestionando si hacerte una evaluación, si simplemente te has identificado y sientes pues que no lo necesitas. Nos vemos en el próximo vídeo y os leo en comentarios.